Gasté $520,000 para salvar la casa de mis padres y me excluyeron de Acción de Gracias. Mi única respuesta fue ok, enterado. Esa noche comprendieron que me cansé de que no me valoraran. Lo que hice después los dejó en shock. Mis padres me enviaron un mensaje a medianoche. Sabemos que gastaste $520,000 para salvar nuestra casa, pero tu hermana no te quiere aquí en Acción de Gracias. Sin llamadas, sin explicaciones, solo una frase fría iluminando mi loft. Así que me quedé mirando la pantalla, escribí una sola palabra, entendido, y cerré en silencio el capítulo de ser el felpudo de la familia. Durante la mayor parte de mi vida, ser la responsable no fue algo que elegí. Fue algo que silenciosamente me asignaron. Soy Elena Herrera, tengo 34 años y trabajo en tecnología aquí en Seattle, donde mis días son predecibles, estructurados y tranquilos. Exactamente lo contrario a mi familia. Crecí en una casa donde la lógica no importaba tanto como mantener la paz. Y mantener la paz casi siempre significaba proteger a mi hermana menor, Isabela, de las consecuencias que ella misma creaba. Isabela fue la hija predilecta desde el momento en que pudo hilar una frase, brillante, encantadora, magnética, de una manera que hacía que los adultos la elogiaran sin que ella se lo ganara. Cuando quería algo, no lo pedía. Lo esperaba. Y mis padres siempre cumplían. Si se equivocaba, amortiguaban la caída. Si gastaba de más, lo cubrían. Si hería los sentimientos de alguien, le decían que simplemente eras expresiva. Mientras tanto, yo aprendí a mantenerme serena, útil y confiable. En algún punto del camino, me convertí en la que arreglaba las cosas, electrodomésticos rotos, presupuestos rotos, promesas rotas. Mi nombre siempre era el contacto de emergencia. No por deber, sino porque la alternativa era ver cómo todo se salía de control. Hace 6 meses, casi todo lo hizo. Mis padres me llamaron llorando, con las voces temblorosas mientras admitían la verdad. Llevaban meses de retraso en los pagos de la hipoteca de la casa frente al lago en la que habían vivido durante décadas. Isabela había estado pidiendo dinero prestado de nuevo, esta vez vaciando el fondo de su jubilación para cubrir sus compras impulsivas y sus ideas de negocios a medio formar. Además de eso, ellos mismos habían tomado algunas malas decisiones financieras, con la esperanza de resolver el problema en silencio. Estaban a semanas de perder la casa. No dudé. Liquidé inversiones que había pasado 15 años construyendo, vendí un condominio de alquiler en el que había puesto todo mi esfuerzo y moví dinero que había planeado usar para mi futuro. Cuando todo se calmó, les había transferido $520,000, sin hacer preguntas. Mi abogado insistió en que pusiéramos el acuerdo por escrito para proteger a todos, y mis padres, desesperados y agradecidos, firmaron cada página sin pestañear. Durante unos meses, todo pareció estable de nuevo. Isabela volvió a su ritmo habitual, ropa de diseñador, actualizaciones llamativas en redes sociales, nuevas trayectorias profesionales cada 2 semanas. Mis padres lo justificaban diciendo que se estaba encontrando a sí misma, la misma excusa que habían usado durante años. Y yo me dije que ya no era mi lugar intervenir. Aún así, había momentos, conversaciones a las que no me invitaban, fotos familiares en las que no me incluían, vacaciones a las que estaba demasiado ocupada para que me preguntaran. Y cada vez que un pensamiento silencioso se formaba en mi mente yo pagué por el techo bajo el que viven. ¿Por qué soy la que se queda fuera? Lo reprimía, convenciéndome de que estaba pensando demasiado. Pero toda esa contención, toda esa negación, se derrumbó la noche que enviaron ese mensaje. La noche que me dijeron que no era bienvenida en Acción de Gracias porque Isabela no me quería allí. La noche en que todo cambió. Debo haber leído ese mensaje de Acción de Gracias una docena de veces. No porque no lo entendiera, sino porque no podía creer la naturalidad con la que lo decían. Como si pedirme que no fuera lo mismo que recordarme que llevara el postre. Sabemos que gastaste $520,000 para salvar nuestra casa, pero tu hermana no te quiere aquí en Acción de Gracias. No lo sentimos, no hablemos, solo una decisión tomada sin mí, sobre mí, comunicada a través de una pantalla brillante a medianoche. Por un momento, me senté perfectamente quieta. Esperé a que la familiar ola de excusas surgiera dentro de mí, el hábito de defenderlos, de racionalizar su comportamiento, de hacerme pequeña para que Isabela pudiera estar cómoda.
Esperé la culpa, el autorreproche, la voz susurrando, no lo dijeron con esa intención. Pero en cambio, algo más afloró, una quietud, del tipo que precede a la tormenta. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era Isabela. Su mensaje era más corto, más cortante, casi aburrido. No es personal. Solo quiero una noche tranquila. Puede ser muy intensa. Almorcemos la próxima semana. Intensa. Me quedé mirando esa palabra hasta que se volvió borrosa. No fui intensa cuando vendí mi propiedad de alquiler para que nuestros padres no perdieran su casa. No fui intensa cuando cubrí el desastre de su tarjeta de crédito sin ventilarlo al resto de la familia. No fui intensa cuando conduje 2 horas a medianoche para recogerla después de que otra oportunidad de negocio se viniera abajo. Pero era intensa ahora, porque ella no quería lidiar con la existencia de la única persona a la que no podía manipular. Sentí algo desconocido trepando por mi columna vertebral, claridad. Escribí una palabra como respuesta, entendido. Ni enojada, ni sarcástica, solo final. Y por primera vez en años, esa única sílaba no se sintió como una rendición. Se sintió como un límite afianzándose en su lugar. Se sintió como elegirme a mí misma. Dejé mi teléfono y crucé mi loft, el suelo de madera frío bajo mis pies. Abrí la pequeña caja fuerte en la esquina, algo que rara vez tocaba. Dentro había una simple carpeta, delgada pero pesada de significado. Meses atrás, cuando pagué la casa, mi abogado, Daniel, insistió en redactar un acuerdo formal. No por desconfianza, sino por protección. Mis padres estaban emocionados, temblando mientras firmaban cada página. Apenas lo leyeron. Solo apretaron mis manos y dijeron que los había salvado. Esa carpeta contenía cada firma, cada cláusula, cada plazo, incluyendo el que establecía que tenían 6 meses para recomprar la casa a valor de mercado o comenzar a pagar el alquiler. 6 meses. Y el día de Acción de Gracias marcaba la última semana. Pasé mis dedos por el borde de los papeles. Durante años, mi familia confió en el hecho de que nunca me opondría, que siempre sería la confiable, la que perdona, la fácil. Pero mientras estaba allí, con la carpeta en la mano, me di cuenta de algo simple. Habían confundido el silencio con la aceptación. Y esta vez, iban a aprender la diferencia. La carpeta se sentía más pesada de lo que el papel debería sentirse. Quizás porque contenía cada momento del desequilibrio de mi familia, cada sacrificio que hice en silencio, cada límite que nunca establecí, cada disculpa que acepté cuando debería haberme alejado. La llevé a mi escritorio y la dejé plana, las páginas iluminadas por la suave luz de mi loft. Durante años, me había convencido de que si era lo suficientemente paciente, razonable y generosa, las cosas eventualmente cambiarían. Que un día, mis padres verían la diferencia entre el amor y la conveniencia. Pero mirando ese acuerdo, algo se asentó dentro de mí. Ya tenían toda la prueba que necesitaban. Simplemente eligieron no mirar. Abrí mi computadora portátil, la pantalla proyectando un pálido resplandor por la habitación, y abrí una carpeta digital etiquetada como registros. Dentro había meses de documentación silenciosa, capturas de pantalla, pagos, facturas, extractos bancarios que mostraban transferencias de las cuentas de mis padres para cubrir los patrones de gasto de Isabela. Nunca los recopilé para usarlos contra nadie. Los guardé porque estaba cansada de ser la única testigo de la verdad. Mientras me desplazaba por los archivos, el silencio a mi alrededor se hizo denso, casi eléctrico. Mi teléfono vibró una vez sobre el escritorio, otro mensaje de Isabela, pero no lo levanté. En su lugar, hice clic en el contacto de Daniel y llamé. Contestó al segundo timbre, su voz somnolienta. «Elena, ¿está todo bien?» No dije con calma. «Pero lo estará. Necesito iniciar el proceso». Una pausa. Luego más agudo, ¿la casa? Sí. Envía la notificación antes de Acción de Gracias. Otra pausa, esta vez más larga, como si estuviera evaluando si realmente lo decía en serio. ¿Estás segura? Estoy harta de que me den por sentada, respondí. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía, pero una vez dichas, se sintieron correctas, sólidas, ancladas. De acuerdo, dijo él. Prepararé todo por la mañana. Cuando terminó la llamada,
Solté un largo suspiro, uno que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Milov se sentía diferente, más ligero, aunque nada había cambiado físicamente. El cambio era interno. Era el momento en que un límite ignorado durante años finalmente tomó forma. Me acerqué a la ventana, mirando la ciudad, las luces esparcidas por Seattle como pequeñas promesas. Abajo, los coches se movían constantemente por las calles. Gente yendo a casa, sin saber que mi familia, mi vida, acababa de cambiar de eje. Detrás de mí, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez de mi madre. Cariño, no te enfades. Esto es simplemente más fácil para tu hermana. Te lo compensaremos más tarde. Más tarde. Una palabra que había escuchado toda mi vida. Una palabra que siempre significaba nunca. Cerré el mensaje sin responder. Faltaban días para Acción de Gracias. Isabela estaba planeando su velada impecable, esa en la que haría de anfitriona, se deleitaría con la atención y fingiría que el mundo giraba a su alrededor. Mis padres orbitarían a su alrededor como de costumbre, suavizando asperezas, protegiendo su imagen, ignorando las grietas. Pero no esta vez. Esta vez, las consecuencias llegarían a su puerta, envueltas no en ira, sino en términos legales que ellos mismos habían aceptado, y lo recibirían exactamente cuando menos lo esperaban, silenciosa, elegante e inevitablemente. La mañana de Acción de Gracias llegó detrás de una capa de fría niebla de Seattle, del tipo que hace que el lago parezca estar exhalando. En la casa de mis padres, sin embargo, nada se parecía a la calma. Isabela había estado despierta desde el amanecer, perfeccionando una festividad que creía que impresionaría a los colegas que había invitado, gente a la que quería convencer de que era más exitosa, más estable y más consumada de lo que realmente era. Llevaba un vestido color crema, su cabello rizado en suaves ondas que enmarcaban su sonrisa cuidadosamente ensayada. Se movía por la cocina, ladrando instrucciones, afinando la disposición de la mesa, corrigiendo la colocación de los cubiertos de mi madre, recordándole a mi padre que actuara natural cuando llegaran sus invitados. Mis padres revoloteaban a su alrededor, medio exhaustos, medio orgullosos, completamente ajenos a lo que estaba en camino. No sabían que había una entrega programada. No de comida, no de decoración, no de flores. Algo más. Tampoco sabían que yo no estaba en casa enfurruñada o curando mis sentimientos heridos. Estaba exactamente donde necesitaba estar. En un lugar tranquilo, privado, lo suficientemente lejos para escuchar mis propios pensamientos sin el peso de sus expectativas sobre mí. Revisé la hora, 11:42 de la mañana. Justo a tiempo. De vuelta en la casa del lago, los colegas de Isabela comenzaron a llegar, una pareja de su empresa, uno de ellos su supervisor directo. Entraron, elogiando la decoración que ella afirmó haber preparado sola. Ella resplandeció ante los elogios, absorbiendo cada gramo de validación. Mi madre le susurró a un invitado, casi disculpándose, nuestra hija mayor no viene hoy. Necesitaba espacio. Era el mismo tono que usaba cada vez que Isabela cometía un error. Un escudo suave, doblando la verdad hasta convertirla en algo lo suficientemente blando como para no herir. Entonces sonó el timbre. Un sonido simple. Pero partió la festividad en dos. Mamá, atiende, dijo Isabela, ajustándose el vestido. Probablemente sea el último pedido de postre. No lo era. En la puerta había un hombre con una chaqueta sencilla sosteniendo un sobresellado y un paquete plano. Tengo documentos para Roberto y Laura Herrera, dijo cortésmente. Mi madre parpadeó, confundida. Oh, debe ser otra cosa que olvidamos pedir. Él le entregó el sobre, pidió una firma y se fue sin ceremonia. Sin drama, sin voces alzadas, solo una entrega silenciosa de consecuencias. Mi padre se acercó a ella, frunciendo el ceño cuando vio el encabezado legal en la parte superior. ¿Esto? Esto es de Daniel, el abogado de Elena. La habitación quedó en silencio, no porque alguien entendiera todavía, sino porque reconocieron el nombre. Ábrelo, dijo Isabela a la ligera, todavía medio sonriendo. Quizás no es nada. Pero mientras el sobre se abría, su sonrisa vaciló. Dentro había 3 juegos de documentos, un recordatorio formal del acuerdo que habían firmado,
un aviso sobre el final del periodo de gracia de 6 meses y un resumen que detallaba cada pago, factura y transferencia que se había utilizado para sacarlos de la ruina financiera, pagos que todos se remontaban a mí. Las manos de mi madre temblaron mientras desdoblaba cada página. Alquiler, susurró, a valor de mercado, a partir de ahora mismo. Mi padre leyó rápidamente el texto, el color desapareciendo de su rostro. O tenemos que recomprar la casa. Laura, esto no es opcional. Estuvimos de acuerdo con esto. Isabela se adelantó, arrebatándole una página de la mano. ¿Qué quieres decir con alquiler? Esta es nuestra casa. No lo es, dijo mi padre en voz baja. No lo ha sido durante 6 meses. Elena es la propietaria. Las palabras golpearon la habitación como un golpe físico. Incluso el supervisor de Isabela parecía atónito. Ella no haría cumplir esto de verdad, dijo mi madre, con el pánico creciendo. Solo está molesta. Pero entonces llegó a la página final, la que detallaba el plazo. El día de Acción de Gracias era la fecha límite. No la próxima semana, no el próximo mes, hoy. Y justo cuando el pánico comenzaba a instalarse, Isabela reconoció algo más. La firma al final del acuerdo, la suya propia. ¿Qué es esto?, gritó. ¿Por qué está mi nombre aquí? Yo no firmé nada. Sí que lo hiciste, replicó mi padre, con la voz quebrada por primera vez en años. Firmaste como testigo el día que Elena pagó la hipoteca. Estabas sentada justo ahí. Dijiste que lo leerías más tarde. El rostro de Isabela se puso pálido. Su supervisor se ajustó las gafas, leyendo el documento más a fondo. Dijiste que la situación de tu familia era estable, dijo lentamente. Dijiste que estabas apoyando a tus padres a través de un revés temporal. Lo estoy, tartamudeó Isabela. Todo esto es un malentendido. Pero él apenas la miró. Sus ojos estaban en el paquete de pruebas, las transferencias, los retiros, los pagos que cubrían las compras de diseñador y las empresas fallidas de Isabela. Cosas que ella afirmaba que se financiaban con sus ahorros personales. Todo se estaba desmoronando demasiado rápido para que ella pudiera controlarlo. Mi madre se volvió hacia mi padre, alarmada. Llámala. Llama a Elena ahora mismo. Lo intentaron. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Lo vi en silencio desde donde estaba sentada, con la pantalla hacia abajo, sin molestarme en moverme. Luego mi padre intentó de nuevo, y mi madre, y luego Isabela, marcando frenéticamente con los dedos temblorosos. Para cuando mi teléfono dejó de vibrar, tenía más de 30 llamadas perdidas. Finalmente contesté. ¿Hola? Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. Elena, suspiró mi padre. Recibimos algo. No tenías que hacer esto. No hoy. No así. Ustedes me dijeron que no viniera, dije simplemente. Respeté eso. Mi madre intervino, con la voz quebrada. Cariño, por favor. Esto es un malentendido. Isabela no quiso. Isabela la interrumpió bruscamente, arrebatando el teléfono. Lo que estás haciendo es una locura. Estás arruinando Acción de Gracias. ¿Estás arruinando mi reputación frente a mis compañeros de trabajo? Ahí estaba. La verdad. No arrepentimiento, no disculpa, sino vergüenza. Esto no se trata de tu reputación, dije. Se trata de responsabilidad. Responsabilidad, espetó. ¿Nos estás castigando? No repliqué. Se castigaron ustedes mismos. Yo simplemente estoy haciendo cumplir lo que todos acordamos. Por un momento, nadie habló. Podía oír el tintineo de los platos, el shock silencioso extendiéndose por la habitación, la comprensión de que la mujer a la que daban por sentada había dejado de desempeñar su papel asignado. Mi padre finalmente exhaló, un sonido de rendición. ¿Qué hacemos ahora? Tienen 2 opciones, dije con ecuanimidad. Recomprar la casa o comenzar a pagar el alquiler. Eso es imposible, susurró Isabela. Sabes que no podemos permitirnos ninguna de las dos. Podrían, dije, si no hubieras vaciado sus cuentas, o usado líneas de crédito a sus nombres, o fingido que tus gastos eran inversiones.
Los ojos de su supervisor se abrieron de par en par ante eso, confirmando que él también había visto las pruebas. La voz de Isabela se quebró. «Estás haciendo esto a propósito. ¿Quieres humillarme?» «No quiero», dije en voz baja. «Pero ya no te protegeré de la verdad». Dejé que las palabras se asentaran antes de continuar. Este día de acción de gracias estaba destinado a ser tu día perfecto. Y ahora te enfrentas a todo lo que trabajaste tan duro para ocultar. Eso es lo que sucede cuando llegan las consecuencias reales. Podía sentir a los tres conteniendo la respiración. Luego terminé con la misma firmeza que había practicado la noche en que leí ese mensaje. Estoy harta de que me den por sentada. Y antes de que nadie pudiera volver a hablar, colgué. Al otro lado del lago, en la casa que ahora legalmente me pertenecía, la fachada de una reunión familiar perfecta se había derrumbado. No porque yo luchara, sino porque finalmente dejé de cargar con el peso de sus decisiones. En los días que siguieron, algo cambió en mi familia que nunca antes había visto. Silencio. No del tipo frío y castigador que Isabela usaba cuando quería atención. Este era el silencio de personas finalmente obligadas a sentarse con la verdad. Acción de Gracias terminó en fragmentos. Los colegas de Isabela se fueron temprano, ofreciendo despedidas educadas que no ocultaban su incomodidad. Su supervisor apenas hizo contacto visual al salir por la puerta, con el paquete de pruebas aún fresco en su mente. Cualquier imagen que ella intentó proyectar se derrumbó en el momento en que esos documentos cayeron sobre la mesa. Mis padres llamaron de nuevo, esta vez no para suplicar, sino para hacer preguntas que deberían haber hecho años atrás. Habían comenzado a revisar sus finanzas, dándose cuenta de cuán profundamente los gastos de Isabela habían afectado su estabilidad. El shock se convirtió en vergüenza, y la vergüenza en algo más silencioso, más pesado, responsabilidad. Por primera vez, no podían ignorar el patrón. Por primera vez, no podían fingir que todo era inofensivo. Y por primera vez, no me pidieron que lo arreglara. Di largos paseos por Seattle durante esa semana, respirando un aire que se sentía más claro que cualquier cosa que hubiera inhalado en años. Ya no estaba enojada. Ni siquiera me sentía aliviada. Lo que sentía era algo más cercano al equilibrio, como si el mundo finalmente hubiera dejado de inclinarse hacia las necesidades de los demás. Una semana después, mi padre pidió una reunión. Sin excusas, sin chantajes emocionales, solo honestidad. Admitió que habían sido ciegos, que depender de mí se había vuelto demasiado fácil, demasiado cómodo. Mi madre se disculpó sin enmarcarlo como amor o sacrificio, simplemente admitiendo que no habían logrado protegerme mientras protegían a Isabela. Todavía no sabían qué pasaría con la casa. Yo tampoco. Pero, por una vez, esa incertidumbre no era mi carga. Por primera vez en mi vida adulta, todos estaban finalmente viviendo dentro de las consecuencias que crearon. Cuando mis padres finalmente pidieron reunirse de nuevo una semana después, algo en sus voces sonaba diferente. Más pequeño, más suave, humano de una manera que no había escuchado en años. No rogaron ni negociaron. Simplemente reconocieron la verdad, habían dado por sentada mi lealtad y estaban listos para reconstruir sin poner el peso sobre mis hombros. En cuanto a Isabela, el silencio de su parte dijo más de lo que cualquier disculpa podría haber dicho. Por una vez, era ella la que se enfrentaba a las preguntas, no escondiéndose detrás del encanto o las excusas. Y allí de pie, escuchando a mi familia hablar con honestidad, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, de la de verdad.